Bienvenidos chicos a una nueva clase de Botánica Médica 2. Hoy veremos acerca de la anatomía y fisiología de las plantas, pero no solamente eso, sino también lo que son la conservación, recolección, preservación y el cultivo de estas mismas plantas medicinales. Tenemos dos tipos de clasificación de los órganos en una planta, lo que es por parte de las células vegetales y otra por los órganos vegetales, que son dos cosas distintas pero que igual se parecen. Y tenemos que, a como una célula humana y una célula vegetal, las plantas también tienen un núcleo, un citoplasma, una membrana celular, una mitocondria y un ribosoma, pero lo que nos diferencia acerca de nuestra célula humana de una vegetal es que contiene lo que son los cloroplastos, que estas son los que están encargados de la producción de la clorofila, además de absorber la energía solar necesaria para que esta planta realice la fotosíntesis, nos dé energía y nos dé lo más importante con lo que nosotros no podemos, que sin eso no podríamos vivir, lo que es el oxígeno. También tienen lo que son las vacuolas, que almacenan sustancias de desecho o de reserva, y una pared celular o una membrana celulósica que la protege y la fortalece. Dentro de los tejidos vegetales, como lo habíamos visto en botánica, tenemos de que las células vegetales son agrupadas o están agrupadas y que tienen una función común que conforman un tejido. Los más importantes tejidos vegetales, entre ellos podemos encontrar lo que son los meristemos, que se encargan del crecimiento de esta misma planta, lo que es como la longitud de alto, lo que es el grosor, los famosos anillos de años que podemos ver en los árboles también y en las plantas, ¿por qué no? Se encargan lo que son los meristemos. También tenemos lo que es el parénquima, que se localiza en las hojas y que tiene la función básica de captar la luz solar, y que a partir de esto nosotros realizamos, o la planta realiza, lo que es el proceso de la fotosíntesis. Además de que este señor acumula agua y la almacena, reserva y alimenta a todos los demás tejidos que tenga esta planta. Como nosotros tenemos una capa en la piel llamada epidermis, también el tejido vegetal la tiene, y que es un tejido que se encuentra en las hojas y tallos jóvenes, que esta capa impide que la planta pierda agua. En ocasiones sus células se convierten en espinas, o sea, tiene una función ligada con lo que es el parénquima, porque si nos regresamos a lo que era este señor, acumulaba y almacenaba el agua para que la planta se nutriera o se refrescara, por así decirlo. Entonces la epidermis lo que hace es que, con todo lo que tiene el parénquima de almacenar esta agua, la epidermis es la capa que no permite que el agua se pierda. El suber, que es el tejido protector, que se conforma por células muertas y que se desarrolla en algunos árboles. Estos mismos árboles tienen algunas salidas, como los famosos corchos que se le llaman, o una vertiente del mismo árbol. Y el xilema, que es el que transporta la savia de la raíz a las hojas, o sea, todo lo que es la función o el líquido que tiene la leche, por así decirlo, que tiene esta planta. Aquí en la imagen podemos observar qué es cada una de las cosas que le he dicho en la presentación, y que también tenemos lo que es el floema, que conecta a los órganos de una planta al conducir la misma savia a los tallos, las flores, está también los frutos y la yema. Y por último tenemos lo que son el colénquima y el esclerénquima, y que son los tejidos de sostén que proporcionan soporte y permiten que una planta permanezca erguida. Entonces, tal vez vemos que un arbolito está caído y nosotros decimos, que lo botó el viento. No, algunas veces tenemos deficiencias en los mismos tejidos vegetales y son estos dos señores los que están involucrados. El colénquima se compone de células vivas con paredes celulósicas gruesas
mientras que el otro se forma de células muertas y que únicamente se encuentran en las plantas leñosas, es decir, como un tallo de madera. O sea, el famoso laurel, el famoso eucalipto también tienen todo lo que es el esclerénquima. Ahora, llegamos a lo que son los órganos vegetales. Tenemos como principal órgano la raíz, que este es el que fija la planta al suelo, puesto que este crece en el interior de la tierra. Sus funciones son, número 1, impedir que la planta sea arrastrada por agua, por viento, por algún animalito que pasó al lado de ella y la botó. Número 2, captar agua y nutrientes, que en algunos casos la almacena como sustancia de reserva. Y que tenemos dos tipos de raíces, lo que es la acuática y lo que es la aérea. La aérea es la que está en el suelo y obviamente la acuática, que es la que está dentro del agua, como por ejemplo las famosas algas, que estas tienen raíces acuáticas. Algunas algas, no todas. Después tenemos lo que es el tallo, que es el órgano de sostén. Es muy diferente lo que fija que lo que sostiene. Lo que fija es que está enterrado en el piso y a partir de ahí van a hacer la planta. Y el sostén de la planta, además de sostener este órgano, es el encargado por donde pasa todo lo que es el proceso de la fotosíntesis y la reproducción, además de la transportación de algunas sustancias hasta la hoja. Y la hoja, que suele ser plana en algunos casos, pero presenta multitud de formas, o sea, circunvalada, convexa, con filamentos, etcétera, capta la energía luminosa del sol que la planta utiliza para sintetizar su alimento y que ésta captura el oxígeno y también ella despide lo que es el dióxido de carbono. Tenemos algunas de las plantas, lo que es la hoja, que tiene varias formas, lo que es la flor, que también es el órgano donde se lleva a cabo la fecundación, o sea, esta es polinizada por alguna abeja, y aquí ella misma, además de polinizar, hizo lo que era la fecundación o producción de nuevos hijos. También el fruto, que solo la podemos encontrar en las plantas angiospermas, o sea que son de doble sexo y que se originan a partir del ovario de la misma planta, y que los frutos contienen las semillas en su interior y que muchas de estas semillas son comestibles. También está lo que es la semilla, que contiene el embrión y que da origen a una nueva planta. Por ejemplo, si nosotros agarramos la chiltoma, la semilla de la chiltoma está dentro, obviamente, de lo que es el fruto, por así decirlo, y si nosotros agarramos y la comemos, pues es algo amarga. Pero si nosotros venimos y la plantamos, esta obviamente va a surgir una nueva chiltoma, sin necesidad de haber plantado la raíz de donde ella proviene. Tenemos también que dicen de que dentro de lo que es el campo de la fisiología vegetal se incluyen el estudio de todas las actividades internas de esta misma planta, como por ejemplo entrar a los procesos fitoquímicos o bioquímicos de la misma planta, también procesos físicos asociados a la vida, y que esto podemos estudiarlos a gran escala. En la escala más pequeña tenemos que hay las famosas interacciones moleculares de la fotosíntesis y la difusión interna del agua mineral y del nutriente. Tenemos dos casos básicos en los que se estudia esto: la fitoquímica, que es la que estudia la gran diversidad de compuestos químicos que se producen para funcionar y sobrevivir, y también el estudio de los procesos biológicos y químicos de las mismas células provenientes de las plantas, que tienen ciertas características que las distinguen, por ejemplo, no solamente de los animales, sino también de las famosas familias de las plantas, y que las cuales dan origen a las principales diferencias del comportamiento y respuesta en relación a la vida animal. También tenemos lo que son las interacciones
entre las mismas células, los tejidos y los órganos. ¿Por qué? Porque si hay una falla desde el momento del tejido o de la célula, no habrá un buen funcionamiento del órgano vegetal, como por ejemplo si la raíz no tiene suficiente, no atrapó suficiente agua, esta no va a poder salir a lo que es para ser aérea. La forma en la que las plantas controlan o regulan sus funciones internas, por ejemplo, como las fitohormonas producidas en una parte de la planta para alertar a las células de otra parte que deben producir una respuesta. Y que también tenemos como fisiología vegetal que estudia el modo en que las plantas responden a las condiciones y cambios en el medio ambiente, campo conocido como la ecofisiología, que esta es la que estudia cómo es que se comporta cada planta en diferentes planos geográficos, como por ejemplo los cactus que nacen en ambiente seco, como por ejemplo algunos desiertos, o que también podemos ver crecimiento de algunos cactus en condiciones templadas o climas fríos y que necesitan del agua, mientras que en el desierto, por ejemplo, él puede atrapar alguna partícula de agua, pero que sin embargo no la necesita sino como el crecimiento de la luz solar. Al llegar a lo que es el cultivo, recolección y conservación, lo que nosotros estamos viendo en esta parte de la clase es cuando nosotros agarramos una plantita, la cultivamos como por ejemplo la naranja agria. Nosotros queremos sacarle provecho a este arbolito, entonces no solo nos está sirviendo por parte de lo que son las hojas, sino también su fruto, que lo podemos utilizar ambos, que pueden tener la misma función pero en concentraciones distintas. Entonces tenemos que los remedios naturales a base de hierbas, que son las hojas, por así decirlo, las raíces también en algunos casos, como por ejemplo lo que es el guapinol, que utilizamos prácticamente la corteza, no la hoja, las flores, como por ejemplo la flor de tilo o la flor de Jamaica, y las hojas, que requieren de una cuidadosa selección y preparación de las plantas medicinales si se desea obtener un preparado eficaz desde el punto de vista terapéutico. Entonces, lo que es el cultivo, una planta es cultivada cuando se prepara, cuando se la separa, de su medio natural o de su ambiente donde ella está creciendo. Esta tierra donde va a ser plantada se labra, se abona, se poda y se riega regularmente para que esta plantita pueda nacer y crecer en un ambiente favorable para ella y no agresivo. Tenemos también lo que es la recolección, que según estudios han dicho, además de personas que viven en el campo, si le preguntan a una persona que está prácticamente, que es recolectora de algunas cosas, entonces ella te dice, ¿cuál es el momento indicado para recolectar? Entonces ella te va a decir, los tiempos de verano, o en algunas plantas los tiempos de invierno, porque es donde más está floreciendo. Pero prácticamente en abril y mayo es donde se tienen que recolectar todas estas plantitas. Para extraer la mayor cantidad posible de principios activos, es necesario que sean en días claros, no nublados ni nubosos, soleados, comenzando la recolección al final de la mañana, con el objeto de que los tallos, las hojas y las flores estén perfectamente secos. En el proceso de recolección son necesarios algunos ítems, como por ejemplo identificar correctamente las plantas, evitar las plantas procedentes de lugares contaminados, como por ejemplo con los famosos pesticidas. Recolectar solo las plantas sanas y limpias, no que estén picadas por algún animalito. Recolectarlas sin destruirla, no mezclar especies distintas, y que conviene recoger las plantas cuando no sean ni muy jóvenes ni muy viejas según su ciclo vital. Y lo que es la conservación, al recolectar la planta hay un equilibrio entre la síntesis y la descomposición de los productos químicos que esta misma contiene, como por ejemplo los principios activos.
la planta se va deshidratando en un proceso que se denomina marchitación. Durante la marchitación es donde se dice de que la planta contiene en su alto punto más principios activos. Durante este proceso es posible que aparezcan reacciones químicas que no se producen antes y que pueden ser indeseables para la conservación, como por ejemplo pueden aparecer reacciones de hidrólisis, también oxidación en estas mismas plantas.